Cordiales saludos. Bueno, vamos a comenzar ahora la cuarta clase y última clase correspondiente al curso de Sabiduría Perenne en su parte 1, módulo 1, y este lo vamos a dedicar específicamente al tema del despertar. Vimos en la clase anterior que la sabiduría perenne tiene un objetivo que es la metanoia, es decir, el cambio de perspectiva, la transformación personal, el crecimiento del yo interior. El paso, decíamos metafóricamente, de la oruga terrestre a la mariposa que es capaz de volar, o sea, es capaz de trascender. Es decir, que la disyuntiva es si ser o no una persona despierta. Y como dijimos antes, la vida, para la sabiduría perenne, es un medio, no un fin. Es un medio para justamente lograr el despertar, lograr la metanoia. Decíamos que la estrategia para lograr este objetivo se divide en tres grandes partes. La primera es el desarrollo de la esencia. Todos nacemos con una esencia que es nuestro yo interior o yo verdadero, que es una chispa de la divinidad, y esta se encuentra adormilada, adormecida desde que nacemos, porque se empieza a desarrollar primero un tegumento, una personalidad, un yo exterior que tiene una función de interacción con el mundo exterior. Es el llamado ego. El desarrollo del ego es muy importante porque aquel que no desarrolla el ego está desnudo ante el mundo. El tema es que llega un momento, como decíamos, a partir de los 40 años de edad, cuando la persona ya cumplió con todos los objetivos que le plantea el mundo exterior, ahí entonces siente que tiene que haber algo más, siente un llamado, si es que si es que lo escucha, digamos, ¿no? No siempre se ha escuchado, y entonces es el momento de empezar a desarrollar la esencia o el yo interior. Por lo cual decimos que es tan importante el desarrollo del ego como el desarrollo a posteriori de la esencia, porque aquel que no desarrolla su ego está, como decíamos, desnudo ante el mundo, pero aquel que no desarrolla su esencia queda dormido en el mundo, es decir, no logra el verdadero despertar. O sea que los dos desarrollos son importantes y cada momento vital tiene el objetivo de uno de esos desarrollos. Justamente la metáfora de la salida del hombre del paraíso, la caída del hombre, justamente es la caída en el sueño. Es decir, el hombre, cuando dijimos al nacer, su esencia queda atrofiada, empieza a desarrollar su ego y ahí empieza el proceso de sueño. Es decir, el hombre está dormido, está en estado mecánico. Esa es la caída. Y el objetivo es el regreso para el estado primordial, el regreso a la esencia, o sea, el desarrollo de la esencia, que vendría a ser la segunda etapa del viaje de la vida, que dijimos que es un viaje bifásico, ¿no? Primera etapa, desarrollo del ego. Segunda etapa, desarrollo de la esencia o yo interior. Porque aquel que desarrolla solo su ego, en realidad tiene una gran debilidad, porque el ego está sujeto al mundo, sujeto a los apegos del mundo, y entonces sufre los embates de las fluctuaciones del mundo. Es decir, el yo exterior o el ego, en definitiva, es muy vulnerable. Mientras que aquel que desarrolla su esencia, como está fijado en valores internos, no depende de las fluctuaciones del mundo y su edificio, su castillo interior, es mucho más resistente a los embates del mundo exterior. El otro punto, como decíamos, del desarrollo interior es romper el estado de mecanicidad. Dijimos que el hombre normalmente participa del juego del mundo, del gran Lego del mundo, por lo cual está en estado de reactividad, o sea, responde a los estímulos externos en forma estereotipada, y eso justamente es porque está regido fundamentalmente por su yo exterior o ego. Decíamos que muchos de los mensajes de la sabiduría perenne
están, por ejemplo, en los cuentos infantiles, están en los juegos infantiles, por ejemplo, los juegos como la ronda o el tío vivo, la calecita, lo que representan es el estado de mecanicidad del ser humano, es decir, como el hámster que está caminando en una rueda en su jaula y no deja de hacer ese, ese movimiento estereotipado que no lo lleva a ningún lado. Bueno, así es el hombre mecánico. El hombre mecánico no es un peregrino, es una persona que camina en círculos, es decir, no va a ningún lado en definitiva. Esa es la diferencia entre deambular y peregrinar. Deambular es marchar sin ningún objetivo, claro, digamos, mientras que peregrinar es cuando uno marcha con un objetivo claro. En este caso, peregrinar es la búsqueda del desarrollo de la esencia, mientras que deambular es el andar del hombre mecánico. Entonces, esa falsa personalidad, esa personalidad exterior, ese ego, está sujeto a los apegos, está sujeto a los deseos del mundo. Y entonces esa es su debilidad, esa es su fragilidad. Depende mucho de lo exterior, no de los valores internos. Es como una hoja al viento, es decir, va a donde lo lleven las fluctuaciones del mundo exterior. O otra metáfora que usa la filosofía perenne o sabiduría perenne es, mientras que el hombre mecánico es como un leño que está flotando en el río y es arrastrado por el río del mundo, el hombre que desarrolla su esencia hace de su leño una barca, una balsa, y se dirige a donde él desea, o sea, se dirige a donde su voluntad lo quiere llevar. Está en el río, está en el mundo, pero no es arrastrado por el mundo. En definitiva, el desarrollo de la esencia es hacer de ese leño un arca de Noé, o sea, un arca que nos permita resistir a las adversidades del mundo exterior. Y el tercer punto que pone foco la sabiduría perenne en cuanto a lograr el desarrollo interior es el tema de la multiplicidad de yoes. El hombre mecánico cree que tiene un yo y que ese yo es único. Y eso es una ilusión, eso es una fantasía, porque en realidad el hombre es un manojo de yoes. Tiene yoes positivos, yoes negativos, y cada uno, como si fuese el escenario de un teatro, por momentos ocupan el escenario, ejercen su actuación, después se retiran y aparece otro personaje, otro yo, con otra actitud ante el mundo. Ese es el hombre mecánico. El hombre mecánico está fragmentado en una multiplicidad de yoes y carece de un yo coordinador o un yo mayordomo, que es uno de los objetivos del desarrollo de la esencia, es decir, unificar esa multiplicidad de yoes en un solo yo coordinador. Que es un poco otro juego infantil que refleja esto, es el juego de las escondidas, donde en realidad las personas que buscamos y que tenemos que descubrir son nuestros yoes interiores, nuestra multiplicidad de yoes, que tenemos que detectarlos para comprender que están, digamos, que el hombre mecánico es una fragmentación. Esa autoobservación hace que se descubra y que después el individuo pueda seleccionar con qué yoes internos quedarse y a cuáles desatender. Es el famoso, digamos, mensaje de la antigua Grecia, de la sabiduría de la antigua Grecia, del mundo antiguo, del conócete a ti mismo. Es decir, la autoobservación interior permite descubrir estas distintas facetas, estos yoes que tiene uno, para poder después hacer lo que se dice una selección de cuáles son los yoes que debemos alimentar y cuáles son los que no debemos alimentar. Resulta entonces que este conócete a ti mismo, esa búsqueda de los yoes interiores
para seleccionarlos y aglutinarlos en un yo positivo y coordinador, es lo que justamente Jung llamaba el proceso de individuación, es decir, lograr ser un individuo, o sea, una unicidad, y no un sujeto. Sujeto en el sentido de una persona que está sujeta a los apegos del mundo y fragmentada. De hecho, por ejemplo, en muchos idiomas, ciertas palabras reflejan este concepto. Por ejemplo, en inglés, crazy es la misma etimología de crack, o sea, roto, fragmentado. La palabra crazy evoca locura, ¿no es cierto? Mientras que otras palabras como por ejemplo hal, sanar o holy, sagrado, tienen la misma etimología que whole, o sea, todo, unicidad, conjunto, aglutinación. Es decir, lo opuesto a fragmentación. La unicidad es lo sano, es lo sagrado. Entonces, la idea es que ese hombre mecánico, ese sujeto, logre unificar, aglutinar sus yoes, sobre todo darle lugar a los positivos, acallar los negativos y lograr entonces pasar de ser un sujeto a ser un individuo, o sea, alguien que tiene una unicidad. Y el tercer punto de la sabiduría perenne, en el cual pone foco para lograr el desarrollo de la esencia, dijimos anteriormente que está el tema de lograr la ruptura de la mecanicidad, después la aglutinación de los yoes interiores y luego el ascenso en el nivel del ser, o sea, lo que se llama el ascenso por la escala de Jacob, tomando como metáfora la escala de Jacob de la Biblia. La idea es entonces que cada una de las personas transita por un nivel de ser y lo que tiene que procurar es subir en el nivel de ser, o sea, mejorar y ascender en ese plano horizontal a niveles mucho más altos en la verticalidad. Y acá nuevamente los juegos infantiles que tienen los mensajes metafísicos, tienen los mensajes de la sabiduría perenne, en este caso el de la escala de Jacob, está reflejado en la rayuela, donde justamente la idea es, en ese juego, simbolizar el ascenso del individuo en los niveles de ser, yendo desde los más bajos hasta los más elevados. ¿Y eso por qué? Porque el nivel de ser de una persona hace a su nivel de vida. Es decir, el nivel de ser de una persona determina en definitiva el contexto en el que se va a mover. Cuanto más elevado sea el nivel de ser de la persona, más armonioso, más equilibrado va a ser su contexto. Es decir, que el hombre es su comprensión. Es decir, cuanto más despierto sea el hombre, o esté el hombre más desarrollado en su nivel de ser, más allá de que el entorno sea adverso, él lo va a poder transformar y lo va a poder transmutar en un nivel de armonía para sí mismo. Por eso la sabiduría perenne dice, el hombre es una semilla que ha sido plantada en la tierra para que se desarrolle, para que devenga árbol. Y ese desarrollo es el desarrollo de la esencia. Y como pasa en la semilla, la planta, la planta, digamos, incipiente, se empieza a desarrollar alimentándose del almidón de la semilla, o sea, la esencia tiene que crecer a expensas del ego. Para que la esencia se desarrolle, el ego se tiene que reducir. No destruir, sino reducir y estar jerárquicamente debajo de la esencia, ser instrumento de la esencia, no al revés, que la esencia esté sojuzgada por el ego. Entonces, en ese desarrollo del ser humano, en ese desarrollo de la semilla en árbol, en la luz del sol que permite ese crecimiento es la gnosis, es la sabiduría perenne, es esa información que viene de lo alto, pero a su vez para que haya desarrollo tiene que haber agua. El agua es el trabajo, es decir,
el esfuerzo para que esa luz sea aprovechada, esa energía superior sea aprovechada en el pos del desarrollo. Es decir, la gnosis tiene que ser operativa para que haya desarrollo. Bien, y volviendo a la metáfora del vino, para que la uva, el ego, devenga esencia o transforme en esencia, vino, se requiere de trabajo. El trabajo humano es lo que permite transformar el ego en desarrollo de esencia, en la uva en el vino. Y a su vez, bueno, el vino con toda su metáfora, digamos, de la evolución espiritual, ¿no? Tan utilizado esto en mística, sobre todo por el sufismo. Y cuando de esa uva se obtuvo el vino, o sea, ese ego se transformó, a partir de ese ego se obtuvo un desarrollo de la esencia del yo interior, o sea, se obtuvo el vino. Como dice el Evangelio, ese vino no se puede poner en odres viejos. Es decir, la metanoia, el cambio de perspectiva, el pasaje de la oruga a la mariposa, no puede la mariposa volver a ser oruga. Es decir, eh, cambia la perspectiva, cambian los valores viejos se deben abandonar y los valores nuevos se deben abrazar. Es el trabajo interior, el esfuerzo interior, ese camino duro, ese camino ascendente, dificultoso que debe hacerse para el desarrollo interior, eso es justamente necesario para ello. Por eso se habla de pan de la virtud. Es decir, esa transformación interior requiere esfuerzo, requiere trabajo, y ese es el famoso obtendrás el pan con el sudor de tu frente, o sea, obtendrás la metanoia con esfuerzo. No hay pan de la vergüenza, es decir, no es esto dado pasivamente. Hay que obtenerlo, hay que conquistarlo, hay que lograrlo. Esa es la famosa batalla espiritual, o sea, la famosa lucha interior, ¿no? El combate espiritual, el esfuerzo que hace el individuo en forma consciente a partir del despertar que le produce la comprensión del mensaje de la gnosis en pos de desarrollar su esencia y no destruir su ego, sino transformar su ego en un elemento útil para su esencia desarrollada. Por eso decimos que la gnosis, el conocimiento que otorga la sabiduría perenne, tiene que ser operativo para ser útil, es decir, tiene que producir transformación. Y para eso hay que estar en el mundo, vivir en el mundo y sortear las adversidades del mundo. La espiritualidad no tiene que ser de fuga. La espiritualidad es para transitar por el mundo y ayudar a su mejoría, o sea, ayudar a su rectificación, como dice la Kabbalah o el misticismo judío, lograr el tikkun olam, o sea, la rectificación del mundo. Como decíamos, la vida, en definitiva, aparte de un viaje, es una escuela, porque acá venimos a aprender. Y así como en la escuela tenemos cursos y materias, en la vida también tenemos cursos y materias que tenemos que tomar, cursar, valga la redundancia, y probar. Y como dice también la sabiduría perenne, la vida es un viaje bifásico. Recordemos que en el primer tramo de la vida el hombre se despliega, o sea, se desarrolla hacia afuera, desarrolla su ego, y después la segunda parte debiera replegarse, o sea, desarrollarse internamente, en una suerte de sístole y diástole, como sucede en el ciclo cardíaco. Pero como dijimos, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Las leyes que rigen el mundo material son las mismas que rigen el mundo espiritual y viceversa. Entre esas dos fases, despliegue, repliegue, sístole y diástole, en el medio lo que tenemos es la selva oscura, es decir, el pasaje del desarrollo del ego al desarrollo interior eh, tiene un periodo
llamado la noche oscura del alma, la noche oscura del ego, donde la persona eh, padece o sufre esa transmutación, porque es una inversión de valores, un cambio de perspectiva muy radical. Y una vez pasada ese periodo llamado noche oscura, empieza el desarrollo, digamos, interior. Bien, en esa escuela de la vida, en ese viaje de la vida, donde el objetivo, como dijimos, es ascender evolutivamente, o sea, crecer interiormente, desarrollar la esencia, tenemos por un lado las influencias de la vida, las influencias de los apegos, llamadas influencias A, que lo que tienden es a adormilar al hombre, dejarlo en su mecanicidad, mientras que las influencias que van a venir a través de la sabiduría perenne o la gnosis son las influencias que tienden a despertarlo y a que desarrolle su esencia. Las influencias B son los mensajes que llegan en forma indirecta, por ejemplo, a través de los juegos infantiles, como dijimos anteriormente, a través de los cuentos infantiles, a través de cierta obra artística, literaria o pictórica que tiene estos mensajes transmitidos en forma simbólica. Y las influencias ella es directamente cuando la información de la filosofía o sabiduría perenne llega en forma directa a través de los textos sagrados, por ejemplo, el Tao, el Evangelio, la Torá, etc. O diría, el encuentro con personas de alta iluminación, como por ejemplo el diálogo, el encuentro con un Buda o con un Cristo, con un místico muy desarrollado. Es decir, es el pan espiritual. Las influencias B y C son el pan espiritual. No solo de pan vive el hombre, dice el Evangelio, ¿no? Es decir, tenemos el pan o el alimento que mantiene nuestro cuerpo físico y también tenemos el pan o el alimento espiritual que permite el desarrollo de nuestra esencia, que justamente serían las influencias B y C de las cuales hablábamos. Las influencias A, entonces, tienden a el sopor, a mantener al hombre dormido y mecánico, son todos los apegos y los deseos ligados al mundo exterior, mientras que las influencias B y C tienden a despertar al ser humano y propiciar su evolución. Decíamos entonces que las influencias B y C justamente son las que mandan los mensajes de la sabiduría perenne y de la gnosis, y que la idea es que esas informaciones después se apliquen a la realidad, es decir, que la gnosis sea operativa para que produzca los cambios de rectificación. Un ejemplo de influencia C, por ejemplo, son las bienaventuranzas del Evangelio. Por dar un ejemplo, ¿no? De un mensaje directo de la gnosis, cuya función es lograr la metanoia. Y entonces, cuando el hombre empieza a desarrollar su esencia, como dice Santa Teresa, empieza a generarse dentro de él una suerte de castillo interior, una suerte de arca de Noé, donde él puede no solamente guarecerse de las adversidades del mundo para poder transitar por el mundo sin verse arrastrado por él, sino que aparte es un sitio donde se facilita la llegada de las influencias B y se repele, digamos, con más fuerza las influencias de tipo A. Es decir, se va generando un núcleo, un centro dentro del individuo que lo hace mucho más receptor de las influencias positivas y refractario a las influencias del mundo exterior o influencias A. Y ahí entonces, como dice el Evangelio, la verdad los hará libres o os hará libres. ¿Qué significa esto? Que la recepción de la gnosis, la recepción de la sabiduría perenne, permite al hombre
desarrollar su esencia, y al desarrollar su esencia, el hombre ya, si bien está en el mundo y transita por el mundo, no se ve arrastrado por él. Es realmente libre. No está esclavo de las influencias exteriores, de los apegos, de las pasiones del mundo, sino que es capaz de abstraerse de ellas y, como decimos, estando en el mundo, trabajando en pro de la mejoría del mundo, sin escaparse del mundo. Sin embargo, estando en él y trabajando por él, no pertenece a él. Es capaz de abstraerse de las influencias A. Y como decíamos antes, quien terminó la primera educación, es decir, concluyó los objetivos de la primera etapa de la vida, que es cumplir con lo que el mundo exterior nos pide, básicamente ser personas útiles a nuestra sociedad. Una vez que la persona logró ese primer objetivo, esa primera parte del viaje bifásico, le llega la llamada de que hay algo más, que esto no puede ser todo, y si escucha esa llamada, entonces puede emprender, o está en condiciones de comenzar la segunda educación, la segunda etapa del viaje bifásico, que sería el desarrollo de su esencia, el desarrollo interior, que en realidad es el verdadero objetivo de la vida, porque como dijimos, la vida para la filosofía perenne es un medio, no es un fin, es un medio para lograr el fin verdadero, que es el desarrollo interior y la rectificación personal, y a través de ella la rectificación del mundo, la rectificación general. Entonces, en este camino de la vida, esta escuela de la vida, es un camino dificultoso, es un camino que no es lineal, tiene avances y retrocesos. Esos retrocesos son errores, pero errores que dan la oportunidad para aprender, para evolucionar. Y por eso esto requiere de un pan de la virtud, o sea, de esfuerzo. No es pan de la vergüenza. Es una evolución que hay que ganársela con mucho trabajo y disciplina. Y precisamente por eso el arquetipo del hombre es el del guerrero, pero no como entiende el hombre mecánico para pelear con sus congéneres, sino para pelear contra su propio ego, en el sentido de pelear, de dominarlo, no de destruirlo, sino de encauzarlo como un buen instrumento para su yo interior. Es el famoso combate espiritual, que en forma errónea el hombre mecánico entiende como pelear o combatir contra las personas que no piensan como él. No, el combate espiritual es contra sí mismo, contra su ego, contra sus apegos, para lograr entonces el desarrollo de su esencia. Volviendo al ejemplo platónico del ser humano como un carruaje, recordemos que él nos presentaba que el carruaje sería nuestro cuerpo, los caballos nuestras emociones, el cochero vendría a ser nuestra mente, pero en realidad el amo que va dentro del carruaje, que debiera ser, digamos, el que comanda todo en definitiva, es nuestro espíritu, o sea, nuestra esencia. Pero ¿qué ocurre en el hombre mecánico? Que el cochero está dormido, los caballos están mal conducidos, el carruaje entonces no tiene un destino, es decir, no hay una peregrinación, un deambular, y a su vez también está dormido sobre todo en la esencia, o sea, el amo que está dentro del carruaje, por lo cual, en definitiva, el transcurso de ese carro es un deambular y no es un peregrinar, o sea, no tiene un fin o objetivo claro. Como dice Gurdjieff en su llamado Cuarto Camino, cada distintas escuelas han propuesto soluciones parciales. Por ejemplo, él dice, el fakir, por ejemplo, se ocupa de dominar el cuerpo, que sería el carruaje. El yogi se ocupa de dominar la mente, que sería el cochero. El monje se ocupa de dominar sus emociones, que serían los caballos, pero todos ellos, aparte de hacer un dominio parcial, lo que hacen es fugarse del mundo, alejarse del mundo. En cambio, en el cuarto camino, que es, como dijimos, una derivación del sufismo, él dice que no, que el objetivo es quedarse en el mundo y hacer el desarrollo de todo conjuntamente, es decir,
en causar cuerpo, mente y emociones. Y eso justamente es el despertar del amo del carruaje, del espíritu, de la esencia. Porque si no, tenemos un carruaje que es donde todo está dormido, todo está incoordinado y en definitiva no cumple ese individuo el objetivo de la vida que es el desarrollo interior. Y entonces, como dice Gurdjieff, ¿cuál es el objetivo final? El objetivo final es que el cochero esté despierto, que los caballos estén bien enganchados en el carruaje, que el carruaje esté en condiciones y que el amo tenga muy claro a dónde quiere ir y muy claras las indicaciones que tiene que darle al cochero. Eso es un hombre despierto. Lo contrario es el hombre mecánico, que como dijimos, más que peregrinar, deambula. Para eso lo que tiene que haber es conocimiento y comprensión. El conocimiento es la adquisición de los principios de la sabiduría perenne, pero no su aplicación en uno mismo. La aplicación en uno mismo ya implica comprensión. Entonces hay que tener conocimiento y comprensión. La gnosis tiene que ser operativa para que se produzca el cambio real. Recordemos, lo que cura no es conocer la fórmula del medicamento, lo que cura es beber el medicamento y asimilarlo. Porque el cochero, cuando está dormido, él está embriagado y piensa que está conduciendo el carruaje, en realidad está en la taberna emborrachándose, dice Gurdjieff, y en su imaginación, en su ensoñación, él se ve conduciendo correctamente el carruaje, cuando en realidad está totalmente dormido. Por eso dice Gurdjieff, mando la metáfora del carruaje, el cochero y el amo, que solamente el amo, cuando se despierta, o sea, cuando la esencia se desarrolla, puede hacer que ese cochero que está embriagado en la taberna vuelva, ese ego, vuelva al carruaje y con la indicación de dirección que él le da, direccionar correctamente el carruaje a un destino. Es decir, el cochero es el ego y el amo es el espíritu, es la esencia. Esa esencia o espíritu despierto es el que tiene que redireccionar al ego para que sea un instrumento útil en pos del desarrollo del individuo. Bien, y este hombre dormido, este hombre mecánico, incluso para la sabiduría perenne, es un hombre muerto. De ahí que el Evangelio diga, dejad que los muertos entierren a sus muertos, dejad que los hombres mecánicos, los hombres dormidos, entierren a sus muertos. ¿Y por qué usa este término drástico la tradición o la sabiduría perenne para referirse al hombre mecánico? Porque desde el punto de vista biológico, lo vivo es aquello que tiene un interior diferenciado de lo exterior. Es decir, por ejemplo, una célula tiene en su interior una composición distinta del mundo, del ambiente o del mundo exterior. Y eso lo hace porque tiene bombas en su membrana que están justamente sacando elementos de su interior e incorporando otros para lograr esa asimetría, es decir, que su interior sea distinto de su exterior. De hecho, cuando la célula muere, esas bombas se detienen, los componentes entre el intra y el extracelular se equilibran y se asemejan. O sea, en una célula muerta, los componentes internos son iguales a los componentes externos. Ya no hay diferenciación. Y en ese sentido, lo mismo ocurre con el hombre mecánico. El hombre mecánico, los valores del mundo son sus valores internos. No hay diferencia. Por eso está apegado y arrastrado por el mundo. Como no tiene diferencia entre su interior y su exterior, desde el punto de vista metafórico también está muerto. Como la célula que al morir no posee diferenciación entre su composición interna y externa. En cambio, el hombre despierto, cuyos valores son espirituales y son distintos de los valores del mundo, tiene una diferencia entre su interior y su exterior y entonces está metafóricamente vivo, como ocurre en la biología con la célula que está vital.
Entonces, dirá Gurdjieff que cuando llega la llamada, cuando llega eso que empieza a despertar al hombre mecánico, entonces ahí empieza la oportunidad para que el amo del carruaje se despierte y empiece, digamos, a trabajar para que todo, la estructura del carruaje, o sea, el carruaje, sus caballos, el cochero y él, estén alineados en pos del objetivo del desarrollo de la esencia. Ahí llega entonces lo que llama el hombre equilibrado o el hombre cabal. Pero empieza con el despertar la noche oscura del alma, que mejor dicho es la noche oscura del ego, que el ego empieza a comprender que los valores en los que creía se desmoronan y empiezan a surgir otros valores como de importancia. Y empieza a ver que su supuesta perfección no es tal, su autorretrato perfecto, el autorretrato del ego no es real, porque la autoobservación lo empieza le empieza a presentar sus diversos yoes, y entonces todo ese momento de cambio, de metamorfosis, es un cambio, digamos, de introspección, de comprensión, y eso es es un momento de sufrimiento, de dolor, de cambio, y eso es lo que se conoce como la noche oscura del alma, que es, mejor dicho, es la noche oscura del ego, porque el que sufre es el ego. En realidad el espíritu está desarrollándose. Es la famosa catábasis o el descenso a los infiernos, digamos, de las estructuras de los mitos, que es el paso previo a poder hacer el ascenso, iluminación o anábasis. O el famoso peregrinar por el desierto, de la Biblia, de Moisés, en búsqueda de la tierra prometida. Recordemos que ¿cuánto tiempo estuvieron en el desierto? Según la tradición, 40 años, lo cual también tiene un peso simbólico. Dijimos que a los 40 años es, en general, cuando aparece la llamada o la oportunidad de el despertar, para poder acceder al desarrollo interior. Entonces, en este desarrollo esencial, que es un desarrollo, dijimos, triádico, porque para desarrollar la esencia, la sabiduría perenne se basa en tres estrategias fundamentalmente. Una es romper la mecanicidad del hombre, la otra es la de identificar la multiplicidad de yoes, seleccionar los mejores, los positivos y aglutinarlos en un yo central o coordinador, y después procurar el ascenso en el nivel del ser. Cada uno de estos tres caminos tiene sus estrategias, que es a lo que nos vamos a abocar a explicarlas en la segunda parte de nuestro curso sobre la sabiduría perenne. Y entonces ese desarrollo esencial, ese desarrollo de la esencia, va a permitir el objetivo de la tradición de estar en el mundo sin ser arrastrado por el mundo. Y vuelvo al genial cuadro del Bosco, un ejemplo de influencia B que decíamos antes, ¿no? Las influencias de la tradición o de la gnosis que llegan a través, por ejemplo, de obras de arte con alta carga metafísica, alta carga simbólica, en donde vemos que pasa el carro con heno, que el heno es el apego a las cosas del mundo, muchísima gente siguiendo el carro, ¿no? Muchísima gente mecánica, dormida, y vemos un personaje en la parte inferior a la izquierda del cuadro, que está junto con su hijo, tiene su callado, o sea, tiene el sostén de la gnosis, tiene un manto, tiene la protección que le ofrece la sabiduría perenne, y lo que hace es estar en el mundo, pero contempla la escena, pero no participa de esa, em, digamos, de esa marcha del carro del heno, sino que cumple con el objetivo de estar en el mundo sin ser del mundo. Bien, en definitiva, el desarrollo de la esencia, el objetivo es que nos permita alcanzar o intentar alcanzar un estado de deleite.
no de felicidad o de alegría, porque tienen su contrapartida, que son la infelicidad y la tristeza, sino un estado de deleite es un estado donde se disfruta el proceso de crecimiento, de evolución personal, independientemente de los sucesos del mundo exterior. Siguiendo la famosa fórmula del misticismo, de lo bueno se disfruta, de lo malo se aprende, y todo es para crecer o para desarrollarnos. Bien, en esta primera parte del curso de sabiduría perenne, la idea fue brindar los conocimientos más rudimentarios y básicos de la tradición. Ahora, en la segunda parte del curso, lo que vamos a ofrecer son los mecanismos o las estrategias para poder, digamos, ir desarrollando esta evolución de la esencia, la que hemos hablado a lo largo de nuestra primera parte. Bueno, muchas gracias y espero que hayan disfrutado el curso. Saludos.